Vamos a ver algo relacionado con lo que estamos leyendo acerca de ese extraordinario ejemplar que le regalaron a José para Jesús cuando estaba en Memphis, en Egipto. El texto para el estudio del idioma griego era aquel ejemplar de las escrituras hebreas, una versión completa de la ley, los profetas y los salmos que le habían regalado a su partida de Egipto. En Lucas 24:44 dice: y les dijo, estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Solo había 2 ejemplares completos de la escritura en griego en toda la ciudad de Nazaret. Y la posesión de uno de estos ejemplares por la familia de José el carpintero tornó el hogar de la familia en un imán que atraía a gentes que en verdad estaban interesadas en conocer que Jesús el Cristo era el Mesías, y que permitió también a Jesús en su niñez conocer una procesión casi interminable de gente dedicada, de estudiantes dedicados sinceramente a la búsqueda de la verdad. O sea que este ejemplar, que hablaba justamente de Jesús, el Cristo, el Mesías, Dios con nosotros aquí en la tierra, estaba siendo leído, estudiado detenidamente, no solo por el niño Jesús, sino por todos aquellos que estaban interesados en conocer todo lo relacionado con el Mesías que habría de venir, y que no tenían nada, absolutamente nada que ver con el Mesías que estaban esperando y que siguen esperando los judíos para la liberación de su pueblo. Antes de que terminara ese año, Jesús había asumido la custodia de este manuscrito invaluable, habiéndosele dicho en su 6º cumpleaños que el libro sagrado le había sido obsequiado por unos amigos y parientes de José en Alejandría. En muy poco tiempo pudo leerlos, analizarlos, escudriñarlos, investigarlos, averiguarlos y comprenderlo sin titubeo. Antes de que Jesús cumpliera 6 años, sus papás recibieron la visita de Juan el Bautista, de su papá Zacarías y de su madre Isabel. Y Jesús, después de conocer a Juan, que venía de Jerusalén, donde estaba el templo y donde era el centro de adoración de los judíos, Jesús se interesó muchísimo por todo lo que pudiera investigar acerca de las costumbres de los judíos, de los ritos del sábado. Él quería investigar e indagar detalladamente el significado de el Sabbat, el significado de los sacrificios de animales y todo lo que hacían los judíos que seguían la ley mosaica. Entonces él se interesó muchísimo en los sermones de la sinagoga y las fiestas conmemorativas recurrentes, y por eso indagaba, averiguaba, investigaba con su papá todas las costumbres y celebraciones judías. Durante ese año, José y María empezaron a tener dificultades porque no lograban hacer que Jesús rezara de acuerdo a las costumbres judías. Él no seguía esas enseñanzas que José y María quisieron enseñarle o quisieron inculcarle a Jesús. Y por eso no sabían qué hacer con la forma en que oraba Jesús, porque él siempre insistió en dirigirse a su Padre celestial,
como si estuviera dirigiendo o platicando con José, su papá terrenal. Él hablaba directamente con su Padre Celestial como si estuviera platicando con él. No había esa reverencia, comillas, que tenían los judíos. No hacía esos movimientos que hacen los judíos. Y ustedes alguna vez se han preguntado por qué todos los judíos, cuando están frente al muro del templo de Jerusalén, se la pasan en este movimiento. ¿Se han preguntado ustedes cuál es la razón, la causa, el motivo, la circunstancia por la cual los judíos están frente al templo en este movimiento y en esta situación? Yo se los podría explicar, queridos amigos, y no porque sepa mucho, sino porque me he dado la tarea de investigar. Se los dejo de tarea. Este alejamiento de las formas solemnes y reverentes de comunicación con la deidad que Jesús no mostraba, preocupaba mucho a sus papás terrenales, especialmente a María, pero no podían persuadirlo de que cambiase. Recitaba todos los rezos tal como se los habían enseñado, pero después de hacer y cumplir con la tarea que María y José le ponían, él empezaba a tener una pequeña plática, una charla con su Padre que está en los cielos. A medida que su hermano Santiago crecía y podía ayudar a su mamá en los quehaceres domésticos y en el cuidado de los hermanos más pequeños, Jesús empezó a pegarse más a José y a viajar con su papá. Porque José, como era un hombre importante, pues tenía que desplazarse a varias ciudades y aldeas vecinas. Pero Jesús era una esponja. Absorbía todo aquello que veía, oía, olía, palpaba, gustaba y intuía. Es decir, Jesús era un observador agudo y acumuló muchos conocimientos prácticos en estos viajes lejos de su hogar. Se interesaba particularmente por el hombre y su forma de vivir en la tierra. Jesús investigó, averiguó, veía todo lo que estaba sucediendo y analizaba todo. Por eso es que si alguien tiene clara conciencia y conciencia de quién somos nosotros, es Jesús, porque lo vivió en carne propia, no se lo contaron. Él vino a vivir, a sufrir, a gozar, a llorar, a padecer, a cantar, todo lo que un hombre puede experimentar en esta tierra. Jesús el Cristo lo tuvo y lo pudo experimentar. Entonces, eso le ayudó a Jesús el Cristo a mitigar sus emociones y a controlar sus impulsos vigorosos y adaptarse a las demandas de su familia y aceptar la disciplina del hogar. María era una madre amante, pero como practicante del judaísmo, creía en una disciplina férrea y bastante estricta. Sin embargo, en muchos aspectos, José ejercía un mayor control sobre Jesús, puesto que solía sentarse con el muchacho y explicarle las verdaderas razones por las que era necesario limitar la satisfacción de los deseos personales mediante la disciplina, la abstención y el seguimiento de las ordenanzas judías, para con eso, según José, contribuir al bienestar y a la tranquilidad de toda la familia. Cuando se le explicaba la situación,
Jesús cooperaba inteligentemente y voluntariamente con los deseos de sus papás. Y aceptaba las reglas familiares, pero tenía muy claro quién en verdad de verdad era el dueño de esta verdad y a quién, por supuesto, había o era necesario obedecer. Aquí hay una cosa interesante. Cuando Jesús el Cristo cumplió 7 años, es decir, en el año 1 de nuestra era, a principios de enero, se registró una tormenta de nieve en Galilea tremendamente grande. La nieve se acumuló, según los registros históricos, más de medio metro. La más grande tormenta de nieve que Jesús, siendo niño, pudiera ver durante toda su vida y una de las más grandes que ocurrieran en Nazaret en 100 años. Ojo, el cuarto hijo de la familia de Nazaret, José, nació el miércoles 16 de marzo del año 1 después de nuestra era. Entonces, eso fue lo que sucedió en el 7º año de Jesús, el nacimiento de su hermano José, y un registro histórico que narra una de las más grandes tormentas de nieve que pudieron registrarse en Galilea. Ahora veamos qué sucedió en los días en que Jesús estuvo en la sinagoga en Nazaret. Se establecía que los niños judíos comenzaran una educación formal en las escuelas de la sinagoga. Cuando cumplió 7 años, ya leía y entendía perfectamente 2 idiomas, que eran el arameo y el griego. Ahora iba a entrar a leer, escribir y hablar el hebreo. Y estaba lleno de entusiasmo por comenzar su nueva vida escolar que estaba por acontecer. Y según la costumbre de la escuela de las sinagogas, de las escuelas de la sinagoga, comenzaban con el libro de Levítico. Y ahí está la clave, queridos amigos. Si ustedes leen el libro de Levítico, no es otra cosa más que la manifestación total de la ley de Moisés, no de la ley de Dios. Comenzaban con el libro de Levítico y seguían con el estudio de los demás libros de la ley, el de los profetas y el de los salmos. La sinagoga de Nazaret poseía un ejemplar completo de las escrituras en hebreo, que era semejante o el mismo que Jesús le había regalado en Egipto. De tal manera que al ingresar a la escuela a los 7 años, los judíos tenían una ley de educación obligatoria y era habitual que los estudiantes seleccionaran un texto de aniversario, una especie de regla de oro que los guiara a lo largo de sus estudios y sobre el cual frecuentemente se explayaban al tiempo de su graduación cuando cumplían los 13 años de edad. Lo que los judíos conciben como el mitzvah. Mitzvah es una palabra hebrea que significa mandamiento. La palabra se usa en el judaísmo para referirse a los 613 preceptos bíblicos de la ley. Fíjense bien que esto es muy interesante porque los 613 mandamientos de Moisés son eso, justamente, olvidar la ley de Dios. Dice, el Mizbah es un rollo de escritura resguardado en un arca sagrada que contiene los 5 libros de Moisés. Está dividida en 54 porciones para cada semana, completando un ciclo anual. Cada Sabbat, es decir, cada sábado, en la sinagoga se lee en público una de las porciones de la Torá. Pero miren una cosa interesante de todo esto. Jesús el Cristo, en lugar de elegir todo lo que pudo haber recabado de la mitzvah o del mitzvah,
o sea, de los 613 mandamientos de Moisés, miren lo que hizo. El texto que Jesús Cristo eligió para su graduación fue del profeta Isaías 61, del 1 al 11. Si analizamos todo lo que este capítulo de Isaías 61, del 1 al 11, habla, no es otra cosa más que la manifestación de quién eres, Jesús, en la tierra. Y por eso el texto que seleccionó Jesús, a diferencia de que pudo haber elegido los 613 mandamientos de Moisés contenidos en Levítico o en el Mitzvah, eligió al profeta Isaías en el capítulo 61. Y dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió Dios y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a liberar a los presos y darles la apertura de la cárcel. Pero no, ojo, a los presos espirituales. Por eso, queridos amigos, es absolutamente necesario que nos demos cuenta que estamos siguiendo enseñanzas falsas. Y perdónenme que se los diga con toda esta impulsividad, pero no es posible que, teniendo la palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, estemos utilizándola para aniquilar nuestra fe y nuestra comunión con Dios, cuando debería ser el arma preferida, el arma perfecta para lograr la comunión directa con nuestro verdadero Padre. Jesús se aparece a los discípulos. En el capítulo 24, versículo 36 en adelante, dice: todavía estaban los dos contando su historia cuando Jesús se presentó en medio de todos y les saludó y les dijo: reciban la paz. Todos se asustaron muchísimo porque creyeron que se trataba de un fantasma. Aquí estamos hablando de que Jesús ya había muerto y resucitó. Pero Jesús les dijo: ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué les cuesta tanto creer? Miren mis manos y miren mis pies. Soy yo. Tóquenme, mírenme, soy yo. Los fantasmas no tienen carne ni huesos, pero yo sí. Mientras les decía esto, Jesús les mostraba también sus manos y sus pies. Pero ellos, entre asustados y contentos, no podían creer lo que estaban viendo, y entonces Jesús les preguntó: ¿tienen algo de comer? Ellos le dieron un pedazo de pescado asado y Jesús se lo comió mientras todos lo miraban. Después les dijo: recuerden lo que les dije cuando estaban con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que dice la Escritura acerca de mí. Entonces les explicó lo que dice la Escritura con palabras fáciles de comprender para que pudieran entenderlo. La Escritura dice que el Mesías tenía que morir y resucitar después de 3 días. También dice que todas las naciones hablarán de mí para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone.